En esta mañana quiero compartir un tema muy diferente del que tuvimos el domingo pasado, pero va en la misma línea. ¿Recuerdan sobre qué habló el hermano Wilber la semana pasada? ¿Alguien puede recordarme? Es como, estaba hablando de montarse en la carreta, ¿verdad? Y suena así como raro. Montarse en la carreta tiene varias terminologías y varias interpretaciones. Pero yo creo que estaba hablando de la carreta espiritual, estaba hablando del vehículo del Señor en el que los creyentes vamos caminando. Pues yo voy a hablarles ahora de un tema también que tiene sus cosas. Y yo voy a hablarles de la carrera del cristiano. ¿Usted cree que los cristianos corremos? Bueno, va a decir, depende. La vida cristiana se asemeja muchísimo, amados hermanos, se asemeja muchísimo a una carrera de maratón, ¿cierto? En la que todos estamos participando. Vamos a orar un momento con esta premisa en mente de que hay una carrera del cristiano y vamos a analizar estos detalles y a ver en qué se asemeja la vida cristiana a una carrera de un maratón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana que está en esta mañana aquí con nosotros gozándose. Los que están en su casa, Señor, que nos están viendo ahí sentados en su sofá, tal vez en su sillón o en su silla con su familia, esposos, esposas, hijos. Y que, Señor, juntos hemos alabado al Señor, pero tenemos un corazón abierto y dispuesto para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, abre la mente, el entendimiento, a fin de que tu palabra, Señor, pueda tener cabida y tomar un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerle por obra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, repito una vez más, la vida cristiana se asemeja muchísimo a una carrera maratón en la cual todos estamos participando, los que somos cristianos. En la carrera de maratón normal para profesionales es de 42 kilómetros y algunos metros. Estas competencias de largometraje no son un juego, hermanos. Es difícil. Bueno, creo que ninguno de nosotros los que estamos acá podríamos correr ese maratón, ¿verdad? Seguramente que no. Sin embargo, en la vida espiritual, en la vida cristiana, sí lo estamos haciendo. Y esta competencia profesional o esta carrera que es para profesionales, más o menos, según las estadísticas, tiene para los varones un tiempo de 3 horas y media, y creo que un poquito más de 4 horas para las damas. Sin embargo, los que participan de esta carrera, más o menos son 4 horas, 18 minutos o 30 minutos para las mujeres. Así, hermanos, es la vida cristiana. Una carrera, un maratón espiritual en la cual todos sabemos que estamos participando. La diferencia es que no sabemos qué tan lejos está la meta. No sabemos qué tan lejos está esa meta en la cual nosotros estamos decididos a llegar. Solo sabemos que la meta se llama Cristo. Amén. Nuestra meta es Cristo el Señor. Así es que nosotros estamos enfilados a caminar con Cristo porque Él es la meta en la cual nosotros estamos fijándonos. Solo sabemos que se llama Cristo y no hemos visto la pista en la cual vamos a correr. Solo sabemos que es un largo camino. Amén, en el cual todos tenemos que ir y participar. No sabemos cuánto tiempo falta por recorrer. Solo veremos la meta cuando la crucemos. Así que no sabemos cuánto nos falta, solo sabemos y veremos la meta cuando la crucemos. La otra cosa interesante es que en este maratón no todos van el banderazo de salida no será igual para todos.
Algunos van a salir más temprano, otros más tarde, pero todos hemos salido y hemos comenzado a andar ese camino para llegar a la meta que se llama Cristo el Señor. Amén. Y caminando con Él. Y hay algunas cosas que quiero que pensemos en esta idea del maratón cristiano en el que todos, mujeres, hombres, jóvenes, niños, estamos participando. Y la primera cosa es cuándo comienza esa carrera. ¿Cuándo comienza? Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. San Juan capítulo 14 versículo 6. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, hemos empezado la carrera. En ese momento hemos empezado, hemos tomado el camino y, como dije antes, no sabemos cuánto nos falta. No sabemos qué tan distante está la meta. A algunos la meta le ha tocado muy pronto, después de convertirse un mes después, se han ido al cielo. Otros hemos pasado años y todavía no sabemos cuánto nos falta. Amén. Eso es muy importante que pensemos. Cuando recibimos a Cristo es cuando se da espiritualmente el banderazo de salida. A partir de este momento todos estamos corriendo. El apóstol Pablo nos da algunas ideas sobre esta carrera espiritual que todos tenemos que desarrollar durante nuestra vida para llegar a su presencia y estar allá con el Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de Primera de Corintios nos dice algo muy interesante. Él sabía y él tenía en mente también que estaba en una carrera y posiblemente tenía esta idea de los maratonistas en el tiempo de los romanos, que habían muchos atletas y los premios que se daban en ese tiempo, el premio no era lo más importante. Ahora a veces estamos pensando qué premio se nos va a dar. En ese tiempo el que llegaba de primero, el que llegaba y ganaba la carrera, se le ponía en la cabeza una corona de laurel. O sea, ¿para qué sirve eso? Después de un rato tiene que botarla. Sin embargo, el orgullo de cada uno era su participación y llegar a la meta. Cada participante debe de tener en mente una idea: llegar a la meta. No importa si llega de último, no importa si pasa más del tiempo, solo el hecho de llegar ya es un triunfo. Amén. Le tengo que decir una cosa, amado hermano, en la vida cristiana, lo más importante no es comenzar una carrera exitosa, sino terminar la carrera con éxito. ¿Cuántas personas han comenzado y se han quedado en el camino? ¿Cuántas personas han empezado en la vida cristiana, han pasado parte de su vida y después les vemos que han abandonado la carrera? O sea, ¿de qué les sirvió? De nada. Entonces, ponga esto en su mente. El éxito no es comenzar con fuerza y con ánimo. El éxito es terminar la carrera. Amén. Y no importa cuánto tiempo pasemos. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, en 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 24, dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Estaba hablando del tiempo de los romanos cuando participaban de estos maratones y alguien quería llevarse el premio, la corona de laurel. Para nosotros no queremos llevarnos el premio por encima de nadie. Nosotros solamente tenemos algo en mente: llegar y llegar con éxito. Porque vamos a encontrar que al andar de esta carrera, muchos que comenzaron mucho después de nosotros nos alcanzaron y nos pasaron. No importa. Sigamos firmes. Recuerdo una vez que el hermano Wilber decía, ustedes saben que a Wilber le gusta mucho correr. A mí también, pero ahora ha tenido que parar. Y dice él que corría con los jóvenes de la iglesia donde estaba antes. ¿Y sabe lo que pasaba? Que todos los jóvenes pasaban volados
y le decían adiós, adiós y lo dejaban atrás. Unos cuantos kilómetros adelante los alcanzaba, algunos ya vomitándose y qué sé yo, algunos sentados, cansados, y él seguía el mismo paso y al final llegaba a la meta y ellos no llegaban. Hay mucha gente que ha emprendido la carrera y se han quedado en el camino. Algunos que tienen prisa por llegar. Nosotros no tenemos prisa por llegar a la meta que está en el cielo. Solamente tenemos algo en mente. Nuestra visión es que llegaremos. Amén. Porque Cristo es la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo el autor sagrado en el versículo 25. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al aire, al viento, al aire. Más bien golpeo mi propio cuerpo, lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros hemos visto algo interesante. Los atletas los vemos a veces muy temprano, en la mañana, en la madrugada, a veces entrenando, preparándose para la carrera que tienen por delante. En la vida cristiana, hermanos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que entrenarnos, leer la palabra, orar, buscar del Señor, porque solamente con sus fuerzas podremos llegar a la meta. Amén. Así que tenga eso en mente. Todos estamos corriendo una carrera, pero no una carrera en la cual vamos a tener un precio, un galardón para este mundo. Tenemos un galardón para la vida eterna allá en la presencia del Señor. Veamos lo que nos dice el libro de Hechos, el capítulo 20. Una vez más, hablando el apóstol Pablo a través de Lucas, nos dice lo siguiente. Pablo es quien está hablando acá y dice lo siguiente. El capítulo 20, el versículo 24. Por eso, a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo, ¿qué? Mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Entonces, la cosa más importante por la cual Dios nos tiene en esta tierra, ¿cuál es? ¿Qué dice la Biblia que usted tiene? ¿Qué es la cosa más importante por la cual Dios lo tiene a usted y a mí en esta tierra? Predicar las buenas nuevas. Incluir más gente en esta carrera de la vida cristiana. No es ni siquiera lo que hacemos acá, que cantemos bien. Eso es parte, hermanos, de motivar a la gente a la carrera. Servir al Señor en algunas cosas, eso es parte, pero ¿qué es lo que tenemos en mente cuando servimos? Servir a otros para que conozcan al Señor, que nuestra vida misma sea un ejemplo, un testimonio a imitar, porque nosotros estamos imitando a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero nuestra vida tiene que ser un ejemplo para que otros puedan seguir ese camino que usted y yo estamos siguiendo. Pero a veces estamos preocupados por estar por encima de los demás, por hacer cosas mejores. Eso no es lo más importante. La carrera del cristiano es para llegar a la meta con Cristo Jesús el Señor. El apóstol Pablo dice, yo no tengo mi vida como lo más especial. A veces nosotros ponemos lo nuestro por encima de las otras cosas. Permítame decirle, hermanos, que esa vida va a terminarse un día. Y solamente los que hemos corrido la buena carrera, con gozo, con la meta fija en nuestra mente, que es allá en la presencia del Señor, y eso va a demandar muchas cosas.
La otra cosa que quiero que pensemos tiene que ver con los participantes o los atletas. Cada uno de estos atletas tiene que tener una ambición espiritual. ¿Y cuál es la ambición? Llegar a la presencia del Señor. No es medirse con los demás. No es ver si soy mejor que los otros. No es ver cómo supero a alguien. No, es superarme a mí mismo en una serie de cosas para llegar y estar en su presencia. Debemos de tener ambición espiritual, pero ambición espiritual, ¿sabe de qué? De llegar a la meta. Porque nos podemos distraer, hermanos, y tener otros objetivos en mente que no es lo más importante. En cada atleta que participa en esta competencia debe tener la ambición de llegar a la meta. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Cañas y se corría la vuelta ciclística acá en Costa Rica. Seguramente siempre se sigue corriendo, solamente que ya no le tomamos yo no le tomo la importancia como antes. Y venían algunos chinitos a participar y llegaban 2 horas después tarde. Y todo el mundo se había ido. Muy poca gente quedaba. Y tal vez 2 horas después de que había llegado el primero, ya nadie estaba ahí. Los chinitos llegaban a la meta. En el reino de los cielos eso es un triunfo, una victoria, hermanos. Tal vez los halagos eran para los primeros. Pero el Señor no lo hace así. El Señor va a bendecir y se siente complacido y contento con todo aquel que llega a la meta. No importa si llega tarde, pero llega. Porque muchos que comenzaron la carrera no llegaron porque se quedaron en el camino. Tal vez sobresalieron, tal vez pasaron a muchos durante la carrera, pero no llegaron. ¿De qué sirvió? Fue un fracaso. Porque su visión, su ambición espiritual no estaba en llegar a la meta, sino sobreponerse a los demás, que le vieran, que dijeran. Pero si no llegó a la meta, ¿de qué sirvió? La otra cosa es la motivación que cada uno de los participantes, que cada uno de los atletas espiritualmente hablando debe tener. En Primera de Corintios, si vamos allá, tenemos que apresurar el tiempo ahora porque recuerden que los cultos son con tiempo también, según el ministerio. Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 31, nos dice de la siguiente manera: como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino más excelente. En Primera de Corintios tenemos que el capítulo 12 nos habla de los dones, de todas estas cosas que el Señor nos ha dado. Porque Dios sí le ha dado un don a cada creyente, uno o más. Pero algunas veces cuando enseñé sobre los dones les decía que los dones que Dios le ha dado no son para usted. No son para que usted los disfrute. No son para que usted se emocione. Los dones que Dios le ha dado es para servir a otros, para servir a la iglesia. Y cuando usted tiene un don y no lo pone en práctica, usted le está robando a la iglesia. Usted le está robando a los hermanos. Y Dios te va a pedir cuentas un día de eso. Porque ese don no es para ti. Los dones que Dios puso en usted son para los demás, para la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. ¿Para qué? Para desarrollarse mejor ayudando a los demás. Si usted canta, debe hacerlo de la mejor manera, no para que digan que bien canta, sino para que los hermanos sean bendecidos. Amén. Y Dios lo use a usted
para bendecir a otros. Si usted sirve ahí en la puerta o lo que sea, no es sencillamente porque usted tiene toda la autoridad y hasta de regañar al que entra ahí, no. Usted está ahí para servir al que está entrando, hacerlo de la mejor manera, acomodarlo, que ojalá no se vaya a contagiar de nada, hermanos. Ahora que he escuchado que hay tanta contaminación en Orotina, debemos de guardar el protocolo para ayudar no solamente a nosotros, sino para ayudar a otros, pero también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y no importa en el lugar donde Dios te haya puesto. Ayer vi las hermanas trabajando. Yo felicito a este grupo de mujeres que han hecho algo maravilloso y lo siguen haciendo. Y al final decían, posiblemente ni alcance para nosotras. Gloria a Dios. Y parece que no alcanzó, ¿verdad? Pero cumplieron su objetivo, servir a otros. Pero la mentalidad que tenemos en este mundo, yo estoy primero, después sigo yo y si algo sobra para mí. Pero en el reino de los cielos debe ser el hermano, los otros, y si hay campo para mí, amén. Esa debe ser la actitud del cristiano. Entonces se da cuenta que en esta carrera hay una serie de cosas que van a estarse dando, que van a estar pasando y que tenemos que superarla. Filipenses capítulo 1, el versículo 16 y 17, hablando del mismo tema, el apóstol Pablo nos dice, nos da una enseñanza muy linda de la siguiente forma. Dice, pero otros, hablando del evangelio, que es la meta principal que debemos predicar. A veces aún en esto, hermano, predicar el evangelio, la humanidad y el pecado se mete dentro de nosotros por el orgullo. ¿Y qué es lo que dice? Unos anuncian a Cristo por pelear y otros con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Los que tenían toda una lucha contra el apóstol Pablo y trataban de serrucharle el piso. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el evangelio. Aún en las cosas espirituales a veces uno puede ver los humanos tratando de sobresalir en los otros, pero no para glorificar al Señor, sino para recibir su reconocimiento. En el capítulo 12, versículo 31 que leímos, el apóstol Pablo dice, pues yo les muestro un camino más excelente. En el capítulo 12 nos habla de los dones y también en el 14, pero como un sándwich en medio está el capítulo 13, el amor. El amor es Dios mismo. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y el que ama al Señor debe también amar a su hermano. Porque el que no ama a su hermano, mentira que ama a Dios. Así que si amamos a nuestros hermanos, esforzándonos y poniéndolos en primer lugar, y no solamente aquel que nos cae muy bien, porque sabemos que como humanos tenemos diferentes maneras de ser y a veces costumbres y a veces choca con algunos, pero es mi hermano, como decía don Juan Hosman una vez. El enemigo es el enemigo, mi hermano es mi hermano. Pero a veces el enemigo se mete, nos engaña y fijamos la mirada contra el hermano que el enemigo usa. Si no miráramos al hermano y miráramos lo que está atrás del hermano, entonces enfocaríamos nuestras baterías contra el enemigo. Pero ¿qué pasa? Lo enfocamos contra el hermano. Entonces él decía este lema, mi hermano es mi hermano. Mi hermano no es el enemigo. El enemigo es el enemigo. Amén. Entonces grábese esto, mi hermano es mi hermano y mi hermana si quiere. Mi hermano y mi hermana no es el enemigo. El enemigo es el enemigo. Y es contra él que tenemos que dirigir nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro combate. Así que, amados hermanos, debemos de aún cumplir este mandamiento de predicar el evangelio, no para mostrarnos, no para que tengamos la iglesia más grande. Si algún día hay la iglesia más grande, eso no importa, porque solamente estaríamos contentos de que hay muchos salvos dentro.
pero no sencillamente para glorificarnos nosotros, hermanos, porque el único que salva las almas es el Señor mismo, el único que perdona los pecados es el Señor mismo, y la iglesia le pertenece a Él. La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ningún líder, la iglesia es del Señor. Y cuando tenemos eso en mente, no nos vamos a sentir orgullosos porque la iglesia crece mucho. Pero sí podemos sentirnos tristes si la iglesia baja mucho, porque ¿qué es lo que ocurre? Si la gente se va al mundo, se están perdiendo y debe dolernos, hermanos. Si alguien se pierde, debe dolernos. Y debemos estar enfocados en que nadie se pierda, como dice el Señor. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Y debe ser también la premisa de cada cristiano, de cada creyente. Esto es parte de la carrera en la cual nos encontramos. Ahora, para los participantes, la carrera, ¿amerita algún esfuerzo espiritual? Claro. ¿Amerita alguna concentración fuerte? Claro que sí. Veamos lo que nos dice Proverbios, el capítulo 4. Proverbios capítulo 4, el versículo 25 al 27, pensando en la carrera en la cual nos encontramos, la cual estamos corriendo, es la carrera del cristiano en la vida espiritual, desde que comenzamos, desde que recibimos a Cristo, hasta que terminamos en esta competencia maravillosa. Esta competencia es contra el pecado, contra el enemigo, contra los huestes espirituales de maldad y contra las cosas de este mundo. Dice el versículo 25, dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Interesante en esta carrera. Dirige la mirada hacia adelante. Y lo que está adelante sabe que es la meta. No la puedes ver. No sabes qué tan lejos está. Pero mantén la mirada fija y no puedes voltearla a ningún lado hasta que cruces la meta. La otra cosa es que lo que está delante de nuestros ojos son muchas cosas que nos pueden traer distracción. Pero nosotros estamos fijos en ese camino que nos lleva a la meta. Jesús dijo, yo soy el camino, pero también es la meta. Debemos seguirlo. Debemos plantarnos firmes en esa competencia, que nada nos desvíe, que nada nos lo eche a perder. En ese camino, amados hermanos, en el que usted y yo estamos corriendo esta carrera, hay muchísimos obstáculos. Hay muchos obstáculos que te van a aparecer al andar del camino. Y sabe que es un obstáculo, es algo que nos estorba para seguir. Pueden haber baches. Puede haber un árbol que cayó en la noche en el camino. Puede haber una serpiente. O pueden haber otras cosas. Puede haber gente que quiere ayudarte y decirte, mira, tengo un fresquito para usted, tengo algo muy bien. Deténgase. Yo quiero que veamos un pasaje que está en Primera de Juan, en el capítulo 2, a partir del versículo 15. Y para mí estos son muchos de los obstáculos que vamos a encontrar en esta carrera. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Usted cree que el mundo es un obstáculo en la carrera que cada cristiano está llevando a cabo durante su vida? Claro que sí, hermanos. El mundo nos ofrece muchas cosas. Yo siento que el mundo se ha metido a la iglesia. Y el mundo a veces está tratando de dirigir la iglesia. Ya no es la Biblia.
Hay gente que tiene muchos argumentos y los argumentos son del mundo para pelear, para justificar su manera de vivir. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es un obstáculo fuerte, hermanos, en la vida cristiana. Para la juventud de hoy, el internet es una bendición para algunas cosas. Estamos pasando la transmisión por internet y algunos hermanos la están viendo. Pero también el internet tiene mucha basura dentro. En mi tiempo de juventud no teníamos internet. Hoy los jóvenes tienen el internet y pueden ver pornografía y pueden ver todas las barbaridades que están ahí. Esto es un obstáculo terrible en su carrera para llegar a la meta. Van a ver otro montón de cosas, van a ver un montón de ideas, porque cualquier cosa que usted quiera saber ahí la puede encontrar. Yo no creo que el problema sea el internet. El problema es lo que hay en nuestro corazón. Lo que está enfocado en nuestra vida, lo que nosotros, la meta que nosotros tenemos por delante, lo que está delante de nuestros ojos. Tenemos muchas distracciones. Si seguimos leyendo el pasaje, vea lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo son distracciones, hermano. Es decir, los deseos de la carne es una gran distracción. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estaba leyendo un día de estos en los comentarios que aparecen. Y tengo que decirles, hermanos, que me dio mucho dolor. Que grandes hombres que Dios usó tremendamente, como Marcos Witt, se va a cantar al mundo una banda que se llama La Mafia. Pero cuando él discute, da una serie de cosas de cómo estamos sirviendo al Señor. Un alcohólico puede decir que metiéndose en la cantina, echarse unos cuantos tragos con los que están ahí predique el evangelio. Y así viceversa. Hermanos, hay muchas distracciones. Hay muchas distracciones en la vida cristiana, en la carrera en la cual usted y yo estamos involucrados para llegar a la meta. ¿Y qué es lo que dice este pasaje? Este pasaje nos dice claramente todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y una cosa interesante es lo que dice el versículo 17. El mundo pasa, eso se va a terminar, hermano. Tu belleza se va a acabar, tus dones se van a terminar, tu vida se va a terminar un día. Pero lo más importante es saber dónde vas a pasar la eternidad. Y que dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y no solamente él, hay muchos de estos cantantes famosísimos que están involucrados ahora con el mundo. Y usted oye sus argumentos, es que ahí están sirviendo al Señor. Y que ahí lo están haciendo para el Señor. No le vamos a juzgar, Dios les juzgará un día. No se ponga usted a condenarles. Dios les juzgará un día. Recuerde lo que dice Santiago 4:4 y cómo lo dice el autor sagrado. Y lo dice de una manera tan fuerte, o almas adúlteras, dice. Así lo dice, o almas adúlteras. Todos sabemos lo que es un adulterio. Y el adulterio no tiene que ver nada más con la parte de la sexualidad. Adulterio tenía que ver con idolatría en la Biblia, con apartarse del Señor. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser un amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios, eso dice la palabra. Y usted puede decir, pastor, pero ¿cómo se le ocurre? Usted está anticuado, usted está en el tiempo pasado, las cosas han cambiado, hay que evolucionar, hay que tener una mente abierta. Bueno, sígala teniendo. Yo no le voy a juzgar. Un día usted tendrá que entregar cuenta a Dios y es Dios quien le juzgará.
La palabra del Señor está ahí no solamente para que la miremos, sino para que la obedezcamos, para que la pongamos por obra, hermanos, en nuestra vida. Estos obstáculos, entonces, en la vida cristiana, estas distracciones, y muchas veces el apoyarse en el Señor, el caminar, el orar, el leer la Biblia, las cosas no parecen cambiar y hasta sentimos a veces cansancio y desánimo. Tenga cuidado, hermanos, porque la carrera es larga. Pero tenemos que tener la mirada fija en la meta. El apóstol Pablo nos cuenta algo interesante de él mismo. Romanos capítulo 7, posiblemente ustedes lo han leído. Es un pasaje bastante interesante. Cuando estaba en el seminario, algunos de mis profesores decían, bueno, es muy posible que el apóstol Pablo en el capítulo 7, recuerdo uno de mis profesores del seminario, dijo esto. El problema es que en el capítulo 7 el apóstol Pablo no era creyente. Yo no sé, hermano, no voy a decir eso. Es problema de él. Digo, el apóstol Pablo no era creyente todavía. Porque él comienza a ser un creyente, decía mi profesor, hasta el capítulo 8. Bueno, vamos a ver. Vea lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 7, a partir del versículo 23. Nos dice de la siguiente manera, voy a leer desde el versículo 21. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice el versículo 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, amados hermanos y hermanas? La mala noticia es que usted va a cargar con ese cuerpo de muerte en su espalda hasta el último día de su vida. Nadie se lo va a quitar. En el capítulo 5 de Gálatas, a partir del 16, habla de la parte oscura y la parte espiritual. Permítame decirle que como yo veo en la escritura, hay creyentes, escucha, hay creyentes. No estoy diciendo como algunos dicen los falsos creyentes. Los falsos creyentes no son creyentes. No tienen a Cristo en el corazón. Pero hay creyentes que sí tienen a Cristo en el corazón, pero se llaman creyentes carnales. Y hay creyentes espirituales. Un creyente carnal, el mundo lo atira, el mundo lo domina, el mundo está ahí continuamente haciéndole la vida imposible. Pero el creyente espiritual es aquel que busca al Señor y en la ley del Señor se deleita continuamente. Entonces tu vida exitosa va a depender de a quién alimentes más. Si alimentas más al Señor a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del Espíritu, a través de la búsqueda del Señor, vas a ser un creyente espiritual con mayor éxito. Pero si solamente pasas frente a la televisión, si solamente vives el día como pasa ahora, conforme a tu celular, quítale el celular a un joven y verá qué duro es. Es el peor castigo que puede haber. Yo no sé si algunos a veces cuando están en la iglesia, yo no les voy a juzgar. Algunos me dicen, pastor, en algunas iglesias se prohíben los celulares durante el culto. Yo no voy a hacer eso. ¿Sabe por qué no lo voy a hacer, hermano? Porque usted es responsable delante de Dios. Algunos me dicen, bueno, pastor, es que yo estoy leyendo la Biblia, la tengo ahí, es cierto, yo tengo también la Biblia en el teléfono. O yo no sé si usted está leyendo la Biblia o está chateando.
Eso es problema suyo. Usted está corriendo la carrera. Y estos son los obstáculos que usted va a encontrar al andar del camino. Y esto es lo que te va a llevar a la victoria o te va a retrasar. El apóstol Pablo dice, yo creo que era creyente. Lo que pasa es que el apóstol Pablo y usted y yo seguimos teniendo un cuerpo. Y este cuerpo está gobernado por las leyes espirituales de este mundo, a la cual nosotros no debemos alimentar. Lo combatimos leyendo la palabra, lo combatimos con la oración, lo combatimos buscando al Señor. Pero si no lo hacemos, si lo alimentamos de otras cosas, entonces esto te va a dominar y te va a controlar. Qué interesante que en la consejería muchas veces yo encuentro a algunos expertos. Y algunos hasta me dicen, pastor, usted está en otro tiempo. Seguramente sí, en el del Señor, en el de la palabra. Porque el cielo y tierra pasará, pero el Señor dijo, mi palabra jamás pasará. El problema es que nosotros argumentamos y damos una serie de cosas para defender nuestra carne. Esto es parte de la carrera, hermanos, de los obstáculos que vamos a encontrar al andar del camino. Esto te va a traer tristeza, te va a traer dolor y te puede traer hasta la muerte espiritual. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero el Señor no te obliga. En el capítulo 6 de Juan, después de que Jesús hizo aquel sacrificio glorioso de multiplicar los panes y los peces y dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces multitudes venían detrás del Señor. Y aunque ustedes no lo crean, muchos si hubieran estado en el tiempo de Jesús se hubieran ido bravos de la iglesia. Claro, porque a veces pensamos que Jesús era nada más así un blandengue, que no, Jesús era firme en sus convicciones. Les dijo, ustedes, casi les dijo, muertos de hambre, solamente me siguen por la comida. Vayan y trabajen por las cosas espirituales. ¿Y qué pasó? La gente de ese tiempo y nosotros éramos parecidos. Algunos se enojaron y ya no se andaban detrás de Jesús. Se sintieron ofendidos y se fueron. Y Jesús vio las multitudes irse y solamente está quedando los discípulos. ¿Y sabe lo que le dice a los discípulos? Si les da la gana a ustedes largarse, también váyanse. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Aunque le parezca mentira, Jesús tenía algunas reacciones así, medias raras de su cultura. En su segundo viaje misionero allá en el primer semestre de entrega, fuera de Galilea, una mujer viene corriendo detrás de Jesús. Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está poseída por un demonio. Y la mujer viene gritando, Jesús no le hace caso. Sus discípulos le dicen, mire, esa mujer ya hace rato da gritos, Señor, dile que se vaya. Jesús se detiene y le dice a la mujer, no es justo ni es correcto dar la comida de los hijos a los perros. Le dijo perra, porque no era judía. ¿Qué hubiera hecho usted? Se va, ¿no? Yo no estoy diciendo que los predicadores debemos tomar este lenguaje. No debemos hacerlo, ni debemos tomar esta actitud. Pero Jesús tenía algunas cosas, hermano. ¿Y sabe qué pasó? La humildad de esta mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perritos bajo la mesa comen de las migajas que los hijos botan. Y Jesús le dijo, mujer, no he encontrado en todo Israel tanta fe como la tuya. Y le hizo el milagro. Para mí son obstáculos que vamos a encontrar en la vida cristiana.
son dificultades, cosas que nos van a provocar desánimo, nos van a provocar desilusión, pero nosotros hemos puesto la mirada en la meta que se llama Jesús. Y lo único que tenemos en mente es llegar. No importa si llegamos tarde, porque el llegar tarde quiere decir la larga vida que Dios te da. Puede ser que en la iglesia hay gente nueva que se ha convertido y te está pasando adelante. Ya están sirviendo, ya están en el ministerio, lo hacen mejor que tú. No te preocupes, amado hermano, por eso. Ni dejes que el enemigo te meta en celo. Glorifica al Señor. Alaba al Señor. Exalta al Señor porque Dios está levantando a esta gente. Y ora para que estas personas lleguen a la meta con fuerza. Porque tú también llegarás un día y lo encontrarás en el cielo. Esto es lo más importante, hermanos. Esto es lo que cada uno de nosotros debe buscar, anhelar. Pero el apóstol Pablo descubrió que en ese cuerpo todavía habían cosas. Y sabe una cosa, en mi cuerpo todavía hay muchas cosas negativas con las cuales tengo que luchar día a día. Les pongo un ejemplo muy claro que nos pasa a veces los que manejamos, los que andamos ahí en la calle. ¿Cuántas veces alguien ha sacado la cabeza por una imprudencia tuya o de él, lo que sea, y te ha mentado la madre y te ha hecho un montón de cosas? ¿Y usted qué ha hecho? Saca la suya y le dice algo parecido. O simplemente le bendice en el nombre del Señor. Le bendices. Recuerda que el Señor dijo, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. No usted ni yo. Descubrimos muchas cosas. A veces cuando alguien me hace algo, siento que el hombre viejo se quiere levantar. Creo que les conté una vez que estaba en una casa hace muchos años dando un estudio bíblico. Estaba dando uno de los cursos que me encanta dar a la gente nueva, a los que están comenzando, que se llama Vida Abundante. Y estaba dando vida abundante en esa casa a la esposa y a alguna de las hijas. Y de un cuarto salió el hombre con el machete. Y empezó a cinchonearme. Y cuando me había dado como unos 3, se sintió tan avergonzado que se volvió a meter al cuarto. Yo no sentí gran cosa en ese momento, pero luego algo por dentro empezó a decirme, pero tú eres cobarde, ¿qué está pasando? Ese hombre posiblemente mano a mano ni siquiera te gana. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste nada? Has dejado de ser hombre, ya has dejado, ¿dónde quedó tu valentía? ¿Dónde quedó lo que eras? ¿Usted cree que eso venía del Señor? Eso venía del infierno mismo. Y esa es la lucha que vamos a encontrar en la carrera cristiana. En el camino vamos a encontrar muchos obstáculos. Algunos obstáculos pequeños, algunos obstáculos grandes, pero esos obstáculos lo único que quieren es retrasarnos o impedir que sigamos adelante. Pueden traer desánimo, pueden traer cansancio. Ahora con esto de la pandemia, 8 meses, todo lo que ha ocurrido. La actitud de muchos hermanos, no les vamos a juzgar. Yo sé que todos estamos sosteniendo una lucha. Todo lo que ha pasado encerrados en la casa, algunos pelean con la esposa, algunos matrimonios se han disuelto, otros hasta quieren suicidarse y pasan cosas difíciles. Esto es un obstáculo, hermanos, en la vida cristiana, pero seguimos adelante. Después de mi accidente, yo no sabía si me recuperaría o no y cuánto tiempo pasaría. Muchas veces me entraron la tentación de reclamarle a Dios, ¿por qué, Señor, a mí? Si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para ti. A Dios no le importa lo que yo haga para Él, a Dios le importa tener una íntima relación conmigo. Que yo le sirva. En las luchas y en las pruebas, hermanos, la iglesia, ¿sabe qué? La iglesia sigue caminando. Pero ¿cuándo terminará esta carrera? Filipenses, quiero que vayamos a Filipenses. El apóstol Pablo nos da muchas enseñanzas sobre esto. Capítulo 3,
versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, ¿hacia dónde? Prosigo a la meta, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que estar delante de los ojos de un cristiano? No es lo que haces ahora, es la meta que se llama Cristo Jesús. Un día en su presencia. Gálatas, capítulo 2, el versículo 2. Quiero que leamos este pasaje rápidamente porque el tiempo se nos va. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: pero subí en obediencia a una revelación, y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Cuando el apóstol Pablo tiene este llamado del Señor, allá camino a Damasco, y queda ciego, y luego viene Ananías, porque el Señor lo envía a poner las manos sobre él, recobra la vista, y luego se va al desierto donde pasa 3 años, dice Gálatas, recibiendo de Jesús, y luego regresa una vez más a Damasco y empieza a predicar y lo quieren matar. Lo bajan por una muralla en una canasta, y luego va donde está Pedro. Va a Pedro y le dice: comparemos lo que el Señor te enseñó a ti y lo que me enseñó a mí. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que nos dice que pasó? Pero cuando vi, luego exhorta al apóstol Pedro. En el versículo 2 lo que dice es: pero subí en obediencia a una revelación para no correr o por haber corrido en vano. El evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Eran los apóstoles que habían caminado con Jesús durante 3 años. Pablo ni siquiera lo conoció, pero Dios lo llevó al desierto de Arabia y ahí estuvo 3 años con el Señor. No nos revela qué ocurrió, pero sí nos dice algo interesante, que conocía a un hombre, se trataba del mismo, que subió al cielo y escuchó cosas que no se le permitió revelar, para no haber corrido en vano. A veces queremos sentirnos superiores. Permítame decirle que la palabra del Señor es la palabra del Señor, y debemos predicarla con sencillez y con humildad. El versículo 16 de este mismo pasaje de Filipenses 2 nos enseña algo más, y con esto voy terminando. Filipenses capítulo 2, el versículo 16 dice de la siguiente manera: aferrados a la palabra de vida, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que lo he corrido, de que no he corrido ni trabajado en vano. Cuando lleguemos a la meta, hermanos, es cuando nos gozaremos y descansaremos y recibiremos ese premio glorioso, y darnos cuenta que no corrimos en vano, que todo lo que hicimos para el Señor es Él quien nos dará el premio. Amén. Y el último punto: ¿cuándo termina esta carrera? ¿Cuándo termina la carrera, hermano Cristian? ¿Cuándo cree que termina la carrera? ¿Cuándo va a terminar la carrera, hermanos? Terminamos con este pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, el día que nos vayamos a su presencia, la carrera habrá terminado.
El apóstol Pablo sabía que su tiempo había llegado. Estaba preso en Roma en su segunda vez, ya solo, sin que nadie le ayudaba. Estaba listo para ser decapitado, porque el apóstol Pablo fue decapitado. Y él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, pero sé que me está reservado la corona de justicia que me dará el juez justo. Pero no solamente a mí, sino a cada uno de ustedes, hermanos, que han decidido correr esta carrera, este maratón sin fin. Que no sabemos qué tan lejos está la meta para usted. Que no sabemos cuánto tiempo falta. Que no sabemos cuántos obstáculos más vas a encontrar en el camino. Que no sabemos cuántos problemas más. Que no sabemos cuántas cosas te van a tirar del mundo. Que no sabemos cuántas tentaciones van a venir a tu vida sobre las cuales vas a tener que luchar. Pero sí hay algo hermoso y maravilloso. El Señor tiene una corona para ti si logras llegar. El Señor tiene una corona para ti si logras llegar. Tal vez algunos ya estarán allá o otros vendrán en el camino. Pero cuando lleguemos, hay una corona de gloria que nos dará el Señor. Amén. Así que, hermanos, esforcémonos por terminar esta carrera que hemos comenzado. Yo lo he llamado la carrera del cristiano. Cada uno estamos, grandes, jóvenes, adultos, mayores, no importa la edad, no importa el sexo, todos estamos corriendo esta carrera. Y la meta es igual para todos. Así que no estés pensando cuán rápido o cuán lento viene corriendo tu hermano. Preocúpate cuánto estás corriendo tú, para la gloria de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. No sabemos cuándo todo esto va a terminar, pero estamos en la carrera. Amén. Estamos en la carrera. Y no sabemos cómo va a terminar. Lo importante es que va a terminar y hay un premio de justicia, de gloria que te dará el Señor. Yo sé, hermanos, yo le decía a mi esposa, si el día del accidente yo hubiera muerto, hubiera sido un tiempo lindo, porque no sentí nada. Hubiera despertado en el cielo y no en el hospital de Punta Arenas. Pero cuando despierto me doy cuenta que hubiera sido triste para mi familia. A veces somos muy egoístas. Hay amados hermanos que han sufrido tanto y que han muerto con espantosos dolores. Pero sabe una cosa, como decía este hombre que canta ahí en el mundo, pero parece que es un buen creyente, que dice, y canta un canto que dice que en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay llanto, ni hay tormento. Así que amemos este camino y procuremos llegar a la meta. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Por un momento ahí donde está, usted hable con el Señor. Si usted es cristiano o cristiana, yo no voy a juzgarle, solo usted sabe quién es usted. Dígale: Señor, yo estoy consciente que estoy corriendo una carrera. Yo estoy consciente, Señor, que hay una meta que se llama Cristo allá en el cielo, donde debo llegar. Y que nadie, Señor, puede correr esa carrera por mí. Y que nadie, Señor, puede involucrarse para que yo lo logre. Solamente yo y tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dame las fuerzas para correr esa carrera con éxito. Así como el apóstol Pablo dijo que encontraba otra ley en sus miembros, yo también encuentro otras leyes que me quieren desviar, que me quieren atirar hacia el mundo. Que hay cosas, Señor, que me llaman la atención, pero sé que son distracciones, que son obstáculos, que solamente buscan por parte del enemigo desviarme del camino para que no llegue a la meta. Señor, ayúdame a ser valiente. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame, Señor, a lograrlo en tu nombre, porque yo sé por la fe que ya lo he logrado, Señor, solamente que no he visto la meta.
Pero yo sé, Señor, que no sé si pronto o no tan pronto cruzaré esa meta y la veré. Y será el día más glorioso de mi vida en tu presencia. Bendigo a esta iglesia, Señor. Y yo oro para que cada uno de los que aquí están crucen esa meta un día. Para que cada uno de los que aquí están, Señor, corriendo esta carrera, un día, Señor, reciban el premio de justicia que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Cristo. Los bendigo y te pido que los llenes de fuerza, que los llenes de ánimo en medio de la dificultad, Señor. Yo no sé cuántos van a enfermarse o no enfermarse, aún cuántos van a partir, como el hermano Justo, el pastor Justo, que ya se fue a tu presencia. El Señor ha cruzado la meta y en cierta manera, Señor, nos gozamos y hasta con un celo santo le envidiamos. Él ya llegó allá. Bendito sea el nombre del Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Dios. Y que nuestras prioridades, nuestro anhelo sea llegar en victoria un día a tu presencia. Amén y amén.